¿Qué tal, queridos docentes? Es un gusto estar con ustedes por este medio, favoreciendo siempre el aprendizaje que se ha llevado durante estos 2 años. El proceso de sistematización es un proceso muy lindo en el cual ustedes van a plasmar todas aquellas experiencias exitosas que ustedes tuvieron en clase, y que realmente es algo maravilloso que otra persona pueda leer y aprender y poder también aplicar todo aquello que ustedes han aprendido por medio de este proceso. Así que para continuar vamos a ver lo que es la descripción del contexto, y esta es la matriz 3. Aquí tenemos una pequeña preliminar. Estas fotos, ¿verdad?, muestran lo que es parte del contexto. Veamos qué es la descripción del contexto en el que se desarrolló cada experiencia. Dice que es todo aquello que rodea a un acontecimiento, puede ser fenómenos, circunstancias, situaciones, las cuales nos permiten entender cómo se desarrolló un hecho. Dice que según el diccionario Larousse, el contexto es un conjunto de circunstancias que rodean un hecho. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que son todos aquellos aspectos que dan a conocer y son relevantes y que valen la pena mencionar un entorno inmediato al que se realizó dicha experiencia. Estos contextos pueden ser sociales, políticos, económicos, culturales, de género, de violencia, de infraestructura, lingüísticos, multilingües, ambientales, de autoridades, de salud, geográficos, de migración, en otros aspectos que podrían también ser relevantes mencionar. Dice que también se debe de tomar en cuenta que no es una monografía. Esto quiere decir que no vamos a describir una ciencia. Por ejemplo, no vamos a decir qué es cultura, género, qué es una infraestructura. No vamos a describir, sino que únicamente nosotros vamos a señalar el contexto en el cual está relacionado directamente el contenido de nuestra experiencia de aprendizaje. Veamos cuáles son los objetivos de esta etapa. Primero es que ustedes relacionen de forma directa la experiencia de aprendizaje con el contexto inmediato en el que se fue aplicada. También evidencie los aspectos del contexto que fueron superados para que la experiencia de aprendizaje tuviera éxito y logre los propósitos previstos. Como mínimo, el estudiante en esta etapa debe, dice, describir el contexto en el que se desarrolló cada experiencia de aprendizaje, registrando de forma minuciosa los aspectos del contexto que fueron superados para que la experiencia se aplicara. También se deben plantear los resultados que tuvo la aplicación de la experiencia, especialmente y superando todos aquellos obstáculos. Veamos entonces cómo hacer la descripción del contexto. Primero dice que nosotros debemos recordar la experiencia de aprendizaje a la que se está haciendo alusión, o sea, la experiencia que nosotros estamos comentando en cada eje que nosotros utilizamos. También se debe revisar la matriz número 2, en donde aparece la descripción de la experiencia, ya que miren, ahí quedaron señalados todas las circunstancias, acontecimientos en que se desarrolló esta experiencia de aprendizaje, todos aquellos problemas y soluciones en los cuales ustedes dieron una solución, ¿no? También dice que se debe relacionar la experiencia de aprendizaje con el tipo de contexto en que se desarrolló. Los antes mencionados era el económico, el político, o sea, en qué contexto se dio, pedagógico, social, religioso. También se debe tener claro que en la redacción del documento en general será en forma impersonal y con un mínimo de 3 contextos que la experiencia experimentó. Entonces vamos a poner un ejemplo. Cada experiencia que ustedes tienen las pueden ubicar en diferentes contextos.
según las situaciones y circunstancias en las cuales ustedes también tuvieron algún problema y le dieron una solución. Veamos cuando yo voy a agarrar el contexto de género. Supongamos que yo hice una experiencia donde los alumnos pues, se sentaban de forma de filas y yo ahora con la innovación del programa PADEP vengo y aprendí que debo de sentarlos en forma circular, en forma de U, y esto ha favorecido que los niños y niñas puedan compartir de una forma de respeto, puedan tener una mejor comunicación y favoreció mi aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje de los niños. Entonces yo puedo agarrar el contexto de género, ¿sí? ¿Por qué? Este se refiere a la equidad o inequidad que se da entre ambos géneros. Mencionar número de alumnos, tanto hombres como mujeres, si tiene relevancia en el desarrollo de la experiencia. Ya les comenté cuál fue mi experiencia y entonces yo pude situarlo en el contexto de género. Si yo agarro el contexto geográfico, dice que este influye en la ubicación de la comunidad, sus posibilidades de acceso y cercanía o lejanía de la cabecera municipal y cómo esto puede afectar las experiencias de aprendizaje. Supongamos que en mi experiencia de aprendizaje yo tengo alumnos o niños y niñas que a veces llegan o se ausentan mucho de la escuela. Y eso ha sido para mí tal vez un problema para que ellos no hagan o realicen todas las actividades, ¿verdad?, que se han desarrollado dentro de los contenidos. Entonces veo yo que el contexto geográfico afecta a mis alumnos debido a que muchos de ellos donde viven no hay acceso de transporte, son comunidades muy lejanas y por lo cual a ellos no les permite pues, siempre estar en clases debido a esta situación. Entonces yo puedo agarrar ese contexto y describir, ¿verdad? Describir en mi contexto geográfico. Luego les ponemos, por ejemplo, el cultural. En el contexto cultural, indicar las prácticas culturales de la comunidad donde se desarrolla la experiencia, que tiene que ver con los valores, creencias, la interrelación con las mismas para favorecer el aprendizaje. Aquí supongamos que en mi experiencia de aprendizaje yo tengo un niño que no le permiten que él pueda hacer ejercicios debido a sus creencias. Entonces, para mi experiencia exitosa fue uno de mis problemas, ya que el niño no podía interactuar con los demás compañeritos debido a una creencia. Entonces, aquí mi contexto cultural no favoreció, sino que, bueno, para mí fue una situación y un problema en el cual yo tuve que enfrentar. Pero también cómo le di solución a esto, cómo hice que el niño pudiera interactuar de forma en el cual no afectara esas creencias. También puede desarrollarse en un contexto multilingüe, cuando en el salón, por ejemplo, de clases confluyen varios idiomas, español, cachiquel, inglés, xinca, etc. Aquí podemos ver que nuestras comunidades, por ejemplo, yo les puedo hablar de la comunidad donde yo trabajo, que es en Vía Canales, pues nosotros tenemos mucha migración de personas de diferentes comunidades del interior. Entonces nos juntamos a veces con niños que hablan varios idiomas, ¿verdad? El español, el cachiquel. Y si mi experiencia fue cuando yo di o impartí determinado contenido y pude ver, por ejemplo, reforzar cuando yo estaba dando clases de cachiquel o inglés y habían alumnos en los cuales ellos me ayudaban para mejorar, por ejemplo, la pronunciación. Esto favoreció la experiencia de aprendizaje, pero también se dan circunstancias en nuestras comunidades de discriminación por nuestros demás compañeros debido a su idioma, a la forma en que habla, a la forma en que viste. Entonces también si se dio en esa experiencia un tipo de favorecer o algo que también impidió que esta experiencia se pudiera desarrollar, pues yo lo ubico en este contexto. Pues yo únicamente hice mención de 4 contextos, pero
Anteriormente vimos que son varios los contextos en los cuales nosotros podemos situar una experiencia de aprendizaje. Veamos un ejemplo, ¿sí? Entonces yo les voy a comentar un poquito de la experiencia desde mi alumno para que ustedes puedan tomar como ejemplo y desarrollar y describir su contexto. En este caso, su título de la experiencia es Motivó la protección y conservación de los recursos naturales mediante el desarrollo de estrategias lúdicas pedagógicas y organizadores gráficos, logrando concientizar en los estudiantes sobre el uso adecuado de los recursos proporcionados por la naturaleza. En este caso, este es su título, pero cuando él describe toda su experiencia de aprendizaje, también comentó que muchos de los alumnos no llevaban el material que se les pedía, pero esto debido a la situación económica que viven en sus familias. Entonces, yo puedo desarrollar esta experiencia en un contexto económico, porque fue un factor que impidió en algún momento desarrollar a cabalidad esa experiencia de aprendizaje. Entonces yo describo contexto económico y luego voy describiendo cómo fue que se dio y las circunstancias en este contexto. El estudiantado carece de recursos económicos, dice, para realizar diferentes actividades en clase. Los papás tienen muchas limitaciones para comprar los materiales que los estudiantes necesitan, debido a que su fuente de ingreso es la venta de productos de la economía informal en diferentes lugares de su comunidad. La mayoría de las familias está integrada por la mamá, abuelos e hijos, donde la mamá es la única fuente de ingresos de la familia. Este fue el contexto donde se dio mi experiencia. ¿Qué solución o qué resultados, verdad, de este contexto tuvimos? El maestro de grado dice que solicitó a la directora del establecimiento poder autorizar el uso de algunos materiales de educación física que se tienen en el establecimiento y que coordinó la participación de los maestros de nivel primaria y preprimaria para apoyar a los niños que tenían a su cargo las actividades previstas. O sea, ese fue el resultado según el contexto en el que se dio mi experiencia. Veamos otro ejemplo de contexto. En esta misma experiencia podemos observar que también había un contexto cultural. ¿Por qué? Dice que la región de Viacanales acoge a diferentes familias del interior de la República. Es una de las regiones con mayor número de ladinos que indígenas, existiendo fuertes estereotipos negativos hacia ambos conglomerados, siendo víctimas constantes de discriminación, exclusión y trato ofensivo, lo que termina repercutiendo en los niños y niñas. Los padres de familia en su mayoría no terminaron sus estudios de nivel primario, por lo que les es difícil conseguir trabajo donde puedan ganar lo suficiente para darles lo necesario a sus hijos. Si ustedes pueden ver, sigo los contextos siempre afectando lo económico, ¿sí? Pero en este contexto es cultural. ¿Qué solución yo le di? Dice que los estudiantes tienen materiales en cajas que son comunales. Al principio de año se les pide materiales a todos los niños que puedan traer. Luego se unen todos los materiales y se distribuyen en cajas que todos utilizan por grupos para poder compartir con el niño o niña que no tiene material. Se busca también los recursos en el contexto para minimizar el gasto de los materiales y que todos puedan trabajar. Entonces, esa es la solución que yo le di según mi contexto cultural. Veamos qué otro contexto también yo puedo afectar en esta experiencia hermosa de aprendizaje. Pues ambiental. Acuérdense que desde un principio, pues yo en mi título hablé un poquito también de la concientización de los recursos y del medio ambiente. Entonces también mi contexto, yo afecté un contexto ambiental. Dice que en el aula se concientizó a los alumnos de la importancia de cuidar nuestros recursos naturales, tanto los renovables como los no renovables. Luego de esta actividad se observó los diferentes recursos naturales que tiene la comunidad para poder preservarlos y cuidarlos. Se concientizó sobre el uso de materiales reusados para poder hacer sus organizadores gráficos.
¿Qué solución también o qué solución le di, verdad, a este contexto? Dice que en la clase los alumnos trabajaron con material reusado para hacer sus organizadores gráficos, cumplieron con todas las actividades que se realizaron gracias a que todos tomaron conciencia de reusar, reciclar materiales. ¿Qué se tiene en la escuela? Esto ayuda a que muchos niños que no cuentan con dinero para comprar materiales pudieran trabajar sin ningún problema. Entonces, si ustedes pueden ver en esta experiencia, yo pude, ¿verdad?, trabajar tres contextos en los cuales mi experiencia se dio. Esto también es parte de actividades del contexto que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Algunos de los ejemplos que podemos tener nosotros en clase. Y bueno, esto es todo lo que es la matriz 3. Espero que ustedes puedan trabajar y ver las veces que sean necesarios este video para poder seguir avanzando en su proceso de sistematización. Solo me queda decirles que gracias por estar en ese cambio. Gracias por haber aceptado ese reto. Sé que no es fácil, sé que es duro por diferentes actividades que tenemos nosotros, ¿verdad? Como profesionales, como padres de familia, y atendemos muchas cosas. Pero el que ustedes hayan tomado ese reto para hacer cambios significativos en sus clases es algo maravilloso. Así que ánimo a seguir trabajando y que podamos contar esas experiencias exitosas y que les sirvan pues a muchos docentes más cuando lean esa sistematización y ellos puedan plasmar, al igual que ustedes lo hicieron en clase, ellos también lo puedan hacer y replicar en sus aulas. Muchos éxitos y hasta pronto.